Exclusivo, habla el médico que asesora a Alberto. Y ya está ahí del otro lado Gonzalo Camargo, Gonzalo, Sofía Monachelli, Leo Arias y todo el equipo de Segunda Edición los saludan. Muy buen día. Hola, buenos días. Un saludo para ustedes y toda la audiencia. Gonzalo, ¿qué nos están indicando hoy las cifras? Lamentablemente nunca bajaron desde hace unos días y en el día de ayer ya superamos los 90.000 contagios en Argentina de COVID. A ver, los números no hablan solos, o sea, es una etapa que se vino profundizando o avanzando con el correr del tiempo. Sabíamos que cuando llegue el invierno, sobre todo en esta época, íbamos a tener el mayor número de casos, por eso es que se tomaron estas medidas. Nosotros esperábamos, como te digo, o sea, en estos días estamos viendo los casos que se produjeron hace aproximadamente entre 10 y 15 días atrás. Así que hubo la cadena de contagios, ¿no? Sí. Entonces, como sabíamos que habían sido los primeros fríos, como sabíamos que había aumentado el número de consultas, como sabíamos que estaba aumentando el número de camas de terapia intensiva, sabíamos que en esos días podíamos tener este tipo de números. Igual, obviamente, no deja de sorprendernos. Esperamos todos con ansias que estos números empiecen a bajar, o sea, para poder volver a estar un poco más tranquilos desde el punto de vista de la ocupación de cama, desde el punto de vista de la preocupación de la sociedad, desde el punto de vista de la evolución de la cuarentena. O sea, esa es una esperanza de todos. Sí, Gonzalo, a ver, más allá de que no estamos todavía en momento de hacer balances, que todavía falta, que todavía estamos ahí, estamos en el peor momento del coronavirus, hoy por lo menos lo que se ve, y es una opinión personal, es un aspecto, digamos, positivo, teniendo en cuenta la cantidad de ocupación de camas que hay, porque son niveles, digamos, que suele haber en estos meses estos niveles de ocupación. Acá el peligro es la velocidad de contagio. Y también, bueno, la tasa de mortalidad que dentro de todo está bastante controlada en Argentina. Yo sé que no es momento de hacer balance, pero ¿vamos bien? ¿Cómo podrías definir esta etapa? Mira, a ver, depende cómo lo veas, o sea, hay que pensar que hay gente que no lo está pasando bien porque No, hay obvio. ha aumentado el número de fallecimientos, o sea, ese es un punto. Hay lugares en donde la ocupación de las camas de terapia intensiva está muy alta, cercano al 90%, o sea, con miedo de llegar a no tener lugar. Y hay lugares que sí la están pasando un poco más tranquilos, si se quiere, ¿no? O sea, pero a ver, con la esperanza de seguir trabajando todos juntos para poder hacerle frente a esta pandemia. La idea es que no tengamos que pasar lo que vemos en otros países, Sí. donde no hay lugar para atención. Por lo pronto, y como todos sabemos, la gran cantidad, o sea, la mayor cantidad de casos se da en gente sin factores de riesgo, gente que va a tener un cuadro intermedio. Entonces, estos lugares de internación intermedia se están preparando y están trabajando cada vez más con pacientes. Han empezado en muchos lugares, así que esto es súper importante para también desagotar un poco los hospitales y no sobrecargarlos con una cantidad de pacientes. Así Totalmente. que esto es un punto a trabajar en estos días importante. Pero sí, obviamente, sobre todo las guardias están trabajando con mucha cantidad de gente y con mucha presión, porque uno sabe que un paciente que llega a un departamento de emergencias tiene que hacer la validación, la jerarquización de qué paciente es un paciente que puede irse a la casa o a un Sí. centro de aislamiento comunitario, otro que tiene que quedarse internado para control y que tiene que ir a terapia intensiva, ¿no? Que ya estamos en casos más graves. Entonces, Gonzalo, este es el punto importante. Sí. quiero ir a ese punto precisamente, porque hoy leía las cifras a la mañana. En Capital nos hablan de una ocupación de camas de terapia intensiva del 65% y en provincia del 50%. Lo que dicen algunos especialistas es que de cada 3 pacientes, 1 pertenece a COVID, hablando de pacientes de terapia intensiva. Ese segundo Sí. paciente pertenece a enfermedades de la época, neumococo, influenza, y hay un tercer paciente que en realidad cae hoy en terapia intensiva por no hacer una consulta previa, por no ir al médico Claro. antes. Digo, ¿qué está pasando en terapia intensiva en cuanto a los casos de COVID y otros pacientes que prácticamente se dejaron de hacer chequeos y terminan ocupando una cama en terapia? Bueno, a ver, en esta época, como sabemos, el invierno es una época de alta prevalencia de llegada de pacientes añosos o con enfermedades comórbidas, con cuadros respiratorios o con otro tipo de agravamiento de su enfermedad previa por algún cuadro respiratorio. Entonces,
Esto es un punto importante a tener en cuenta porque cualquier cuadro respiratorio que ingrese, para empezar hay que descartarle el COVID, o sea, con lo que ello lleva, o sea, hay que atenderlo de la manera posible para evitar un posible contagio del personal de salud. Después, pensar qué otra patología puede tener y obviamente hay otra ocupación de otro tipo de pacientes. Y con respecto a tu pregunta sobre las consultas tardías, Sí. esto es una preocupación que nosotros manifestamos desde el primer momento y que siempre hicimos campañas en todos lados de que la gente no deje de consultar por miedo a contagiarse en los centros de salud con respecto a enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, enfermedades preexistentes, algunas otras enfermedades infecciosas previas, las campañas de vacunación. O sea, hacemos hincapié en eso, o sea, los hospitales están preparados para recibir a los pacientes en lugares adecuados para evitar el contacto con personas con posible COVID. Obviamente, la posibilidad está, pero bueno, la idea es que todos estamos preparados o preparamos nuestros lugares de atención para evitar el contacto de los pacientes. Así que sí, con respecto a eso, ha pasado de que han llegado pacientes con cuadros evolucionados por no haber consultado antes, por no haber consultado a tiempo, ¿no? por miedo a contagiarse, ¿no? Eso es y en esa cifra importante. leía que me llamó la atención, Sí. una mujer tarda entre 3 y 4 horas más que el hombre en hacer esa consulta tardía. El hombre termina yendo antes. Me llamó la atención ese dato. Sí, la verdad yo ese dato no lo tengo, pero es importante destacar que todos los pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares o neurológicas o infecciosas previas o crónicas, que no duden en consultarte cualquier síntoma que les llame la atención o ante cualquier cambio de su estatus habitual, porque eso puede significar un agravamiento de su enfermedad previa y entonces si no consulta en forma temprana y oportuna puede llegar a tener mayores complicaciones. Gonzalo, y teniendo en cuenta bueno, lo que viene haciendo el periodo en Argentina, por mucho se habla de que el virus está teniendo una velocidad de contagio muy rápida, pero digamos que está débil, dicen desde Europa. ¿Esto es así? ¿Acá se puede hacer un prorrateo de los casos en el sentido de qué tipo de virus nos está afectando? ¿Es igual que en todos los países del mundo o hay diferencias? No, a ver, se ha visto de que el virus tiene la capacidad de adaptarse a todos los lugares donde se ha manifestado. No es un virus que aparenta ser estacional, porque vos fíjate que en Brasil, con 30 grados promedio, o sea, afecta a mayor cantidad de gente. En Estados Unidos empezó en pleno invierno con nieve y ahora están en el calor y también sigue afectando. En Inglaterra lo mismo. O sea que la verdad que el comportamiento del virus todo el día, todo el tiempo nos está mostrando sus diferentes facetas, sus diferentes formas de acomodarse o de amoldarse al lugar donde empieza a afectar, ¿no? Y con respecto a las cuestiones, o sea, nosotros sabíamos de entrada que acá, por eso también las campañas y el tiempo de cuarentena previo sirvió para que la gente tome conciencia, sabiendo que los mayores de 65, 70 años y los que tienen enfermedades previas iban a ser los con mayor posibilidad de tener cuadros graves. Entonces, actualmente sabíamos también que el 85% van a ser cuadros leves, un 15% va a requerir una internación intermedia y un 5% de terapia intensiva. Por eso también, a ver, los fallecimientos que se ven son de gente muy mayor o con enfermedades previas, coexistiendo, compartiendo esta visión que teníamos desde el inicio, ¿no? Gonzalo, conceptos muy interesantes, nos ayudaste a entender un poquito más y te vamos a seguir consultando en segunda edición. Te agradecemos tu tiempo. Muchas gracias, muy amable. Un saludo para Por favor, todos. a vos. Gracias.